Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar las características de la entrevista. El tema del día de hoy son las partes y la estructura de la entrevista. Iniciaremos con algunas partes de la entrevista. De forma estructurada iremos hablando acerca de cada una de ellas para que podamos visualizar las características que se tienen. La clase anterior estuvimos hablando acerca de alguna de ellas. Vimos que la estructura de la entrevista existe recepción y saludo. Más adelante vamos a ver de forma particular el rapport y los tipos de rapport. Los datos básicos y el establecimiento de la empatía. Los psicogramas, que se obtienen datos generales. El motivo de la consulta, así como la exploración de un cuadro clínico. Historia directa de la dinámica del cuadro clínico, la historia general del contexto de vida, la explicación y conclusión del paciente, la explicación y los pronósticos que el terapeuta dará, los cuales son probables a partir de la dinámica de la vida actual, y la generación de 2 o 6 propósitos inmediatos por escrito. Y esto, bueno, se dará poco a poco entre el terapeuta y el paciente. Por último, en la despedida, cada una de las teorías de las escuelas van modificando su forma de trabajo y la estructura de la entrevista de forma general permite definir objetivos, tener un plan definido, organizar la entrevista en el tiempo disponible del cual se cuente, mantener el control de la entrevista para que el cliente o el paciente siga una línea de acción, se vea guiado, se sienta guiado y no se sienta perdido o visualice perdido dentro de este mar que es la entrevista. Para ello, el entrevistador, el psicoterapeuta, la persona que esté guiando la entrevista tendrá que tener experiencia. En caso de no tenerla, tendrá a su mano un cuestionario que le dará la pauta para guiar precisamente la entrevista. Posteriormente se registran adecuadamente los datos, entre ellos los acuerdos a los que se llegaron, las tareas que el terapeuta puede colocar al paciente o cliente, mismas que se tendrán que asentar dentro del archivo clínico de las personas. Finalmente, pues terminamos la entrevista o la terapia y en este momento se darán ciertas conclusiones. Los elementos de la entrevista son vastos. Voy a englobarlos en 3 grandes bloques. Iré hablando acerca de cada uno de ellos y aspectos que considero son importantes en este proceso de la entrevista. La entrevista, las etapas de la entrevista. Según Colin en el 2009, él divide a las entrevistas en 3 etapas o fases: el inicio, rapport, el desarrollo y el cierre, algo que cotidianamente lo escuchamos, ¿no? Cuando tenemos un ensayo, una reseña, una obra de teatro, en fin. Iniciaremos con el rapport. ¿Qué hay antes del rapport? Antes de que la persona llegue a ti, antes de que la persona llegue a tu consultorio. Mejor dicho, recapitulando, antes de que tú comiences la entrevista. Bueno, para poder ser un entrevistador, especialmente psicólogo entrevistador, te sugiero que te formes en los 3 pilares de la formación de todo psicoterapeuta. Quiero decir, mostrar cada uno de ellos de forma general. Y la primera parte de la formación terapéutica es un análisis personal. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas?
Cuando hablamos de empatía, un cuento sufí dice que empatía es caminar 2 kilómetros en las sandalias del otro. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente ponerte en los zapatos del otro como el concepto tradicional, sino haber caminado en las sandalias del otro. Y para poder simular o para poder trabajar y caminar las sandalias del otro, tienes que caminar en tus propias sandalias, ser consciente de lo que está pasando en ti. Para ello, todas las escuelas psicológicas tienen análisis personales. Pero este análisis personal debe de ser amplio, debe de ser exhaustivo, debe de ser un momento especial para que tú te encuentres contigo mismo. El psicoanálisis maneja que la psicoterapia es hacer consciente lo inconsciente y va en ese mismo camino. Observas qué es lo que está pasando en ti y visualizas cuál es el fondo, qué es lo que sucede, por qué actúas, por qué respondes, por qué manifiestas de una manera específica tus sentimientos, tu sentir, tu pensar. Entonces, el análisis amplio y exhaustivo será importante, conocer tu propio inconsciente, conocer tu propia persona, para a partir de ahí ayudar a otros a expresar sus emociones, ayudar a otros a expresar sus dudas, ayudar a otros para expresar su forma de pensar, sentir y también de visualizar la realidad. El segundo pilar de la psicoterapia es la supervisión. Cuando inicies una terapia, cuando inicies una entrevista, te recomiendo platiques con alguien más. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que observaste? ¿Cuáles son los resultados de esa entrevista? ¿Cuál es la influencia que logró en ti esa entrevista? Y por qué no, posiblemente incluso mostrarle dentro del marco ético, mostrarle información a alguien más, claro, cuidando también la privacidad de tu cliente o de la persona que está siendo entrevistada, para que alguien más te dé su punto de vista. Dos cabezas piensan más que una. Tres cabezas pueden visualizar tres direcciones. Y nosotros tenemos que visualizar la información, tenemos que trabajar esto que el cliente, que el entrevistado nos va a dar a partir de diferentes ópticas, diferentes perspectivas. El tercer pilar del trabajo terapéutico es los seminarios, es decir, que te formes. Una formación continua como entrevistador, una formación continua investigando preguntas, machotes de preguntas, preguntas circulares, preguntas directas, preguntas abiertas, cerradas y demás. Y para ello te invito a que trabajes tu metacognición y tu metareflexión. ¿Dónde se inicia eso? En ti. Se inicia en ti. El tono de voz, la presencia, la atención, la motilidad, el orden, la secuencia, la cadencia. Puede ayudarte mucho el observarte en un espejo, el observarte en la cámara, grabar tu propia sesión. Es importante que cada uno de nosotros comencemos a trabajar a partir de ahí. Y solamente así podemos caminar en las sandalias del otro durante 2 o más kilómetros. Sin embargo, también es importante que reconozcas una cosa. Nosotros somos nuestra principal herramienta. La herramienta del
Entrevistador no es solamente el cuestionario, no solamente son las preguntas, no solamente es el ambiente, no solamente es el entrevistado, sino él mismo. Especialmente en la entrevista psicoanalítica, en la entrevista psicológica, en cualquier tipo de entrevista que tenga que ver con los sentimientos y explore ese mundo sagrado del ser humano, que es su corazón, su mente, su vida. Es necesario que tú también sepas que tú dependes del entrevistado. Te conviertes en entrevistador cuando tienes a una persona para entrevistar. Te conviertes en terapeuta cuando existe un proceso, una persona que está frente a ti para comenzar su proceso. Y entonces, como entrevistador, tienes que visualizar algo. Como terapeuta tienes que visualizar algo, tus límites. ¿Cómo visualizas tus límites si no los conoces? Para ello, pues es el proceso personal, es el análisis personal. Como en la clase pasada les comentaba, pues también tenemos que comenzar a trabajar nuestros errores, ¿no? La terapia, la entrevista, tiene funciones y te puedes quedar con los errores y sufrir tus errores. Te puedes quedar con tus errores y quedarte y tener miedo por tus errores. Puedes sufrir tus errores, puedes negar tus errores o puedes aprender de tus errores. La tercera opción es propia para el entrevistador, porque eso te va a dar experiencia. Dentro de este proceso, como entrevistador, te tienes que dar cuenta que no todas tus entrevistas, no todas tus terapias, no todos tus seguimientos van a ser efectivos. Y eso precisamente es el proceso especial para que reconozcas tus alcances y desde la ética poder canalizar, poder proyectar a otra persona y tener la humildad suficiente como para pedir apoyo a otra persona, especialmente aquellos entrevistadores, aquellos psicoterapeutas que apenas iniciamos o inician su vida profesional dentro de la terapia. Es necesario tener, lo puedo llamar así, como alguien que los coache, que en psicología no se maneja demasiado ese término, es más en la cuestión organizacional y motivacional, pero sí, lo puedo manejar de esa forma, lo puedo expresar de esa forma. Y bueno, iniciando este proceso, normalmente cuando tú tienes una entrevista, estás pensando en la entrevista, estás pensando en la persona, estás pensando en quién es tu entrevistado, estás pensando en quién es tu cliente. Y a ellos se le llaman procesos en ausencia. Los procesos en ausencia son aquellos procesos que suceden antes del encuentro entre el psicoterapeuta y el cliente, antes del encuentro del entrevistado y el entrevistador, antes del encuentro de esas dos personas, sucede algo, porque antes ya se pusieron de acuerdo, antes ya hubo un encuentro vía telefónica, vía mensaje, de forma presencial, corto, largo, qué sé yo. Ya hubo algo. Ya hubo algo. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Y quisiera que te des cuenta de lo que sucede y que vayamos juntos analizando cada uno de esos procesos. Cuando a ti te llaman por teléfono, cuando te concretan una cita como profesional de la psicología, como profesional de la pedagogía, como profesional de cualquier rama,
Tú configuras esa entrevista. Configuras qué vas a decir, dónde va a ser. Configuras quién te va a entrevistar, si es hombre o mujer, si es joven, si es un adulto, si es un profesional, si no lo es, si tiene habilidades, si no la tiene. Cuando tú eres el entrevistado, configuras. Y también quien entrevista configura la presencia, genera en su mente la figura del entrevistado, la figura de su paciente. Genera algo, configura a un paciente, configura a un entrevistado. ¿Cómo lo hace? Bueno, el terapeuta configura a su paciente a partir de su experiencia, a partir de los casos que le han llegado, a partir de la formación que ha tenido, a partir de este proceso importante que es la formación inicial del psicoterapeuta, que se da en el momento que están ustedes. Ustedes están comenzando su formación inicial. Y esa formación inicial les dota de elementos para configurar la realidad de los pacientes o clientes que les van a pedir ayuda. El terapeuta, entonces, configura un tipo de paciente a partir de la necesidad que le es expresada, a partir de su experiencia, a partir de los procesos que ya ha vivido, a partir de su formación, incluso a partir de su misma escuela psicológica, a partir de sus características, los conceptos. Y el paciente o el entrevistado configura también el tipo de psicoterapeuta, el tipo de entrevistador que lo va a cuestionar, que le va a ayudar. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a partir de sus expectativas, a partir de su percepción del mundo, a partir de su historia personal, a partir de sus traumas, a partir de las patologías. Y hay un elemento que quisiera tomar en cuenta, aparte del paciente y del terapeuta. Quisiera comentarles que también el paciente o el entrevistado configura su patología, configura el problema, configura el tema. Y eso todavía no entramos al rapport. Estamos en los procesos en ausencia, en esos procesos que suceden antes de que exista ese encuentro de dos personas. Pero antes de ese encuentro ya existió un choque de personalidades, un choque de encuadre teórico. Un elemento importante dentro de la entrevista, que son los procesos en ausencia, podemos visualizar que muchos de las escuelas preguntan, ¿qué pasó durante esta semana? Y esa pregunta es importante porque cuando a ti te pidieron que atendieras a una persona, en la persona a la cual ya está organizándose para ir al terapeuta, ya está sucediendo un cambio, está sucediendo algo. Que se ponga nervioso, que exista ansiedad porque tiene miedo, tiene una situación compleja. Existen autosabotajes incluso, ¿no? En cierto momento, cuando un paciente posiblemente no quiere ser mirado, entonces apaga la cámara cuando hablamos de trabajo online. Llega tarde esperando que la terapia se cancele. Incluso hay personas que se enferman el día de la entrevista, el día de la terapia. Hay personas incluso que dicen y que buscan rutas donde exista mucho tráfico o sucede algo, pero sucede algo. ¿Qué sucede? Y eso mismo nos va a ayudar, esa ya es información de la entrevista, esa ya es información de lo que está pasando en la persona.
Las personas comenzamos entonces el encuentro de dos elementos, entrevistado y entrevistador, terapeuta y paciente, doctor y paciente. Y este proceso se le llama proceso en presencia dentro de la entrevista psicológica. Y existen varias características principales. Pueden existir varias modalidades, la modalidad cara a cara, la modalidad del diván, donde el terapeuta está en la parte superior, en la parte trasera, para que no sea observado por el paciente, por el cliente, para no romper el proceso de asociación libre que se maneja en el psicoanálisis. Puede ser que por la perspectiva humanista lo tengas de frente y no exista nada de frente para que tú puedas observar la comunicación verbal y no verbal. Puede ser online, puede ser una entrevista en pareja, puede ser una entrevista familiar, una entrevista en grupo, incluso. Las entrevistas se han ampliado, las terapias incluso se han ampliado. O puede ser incluso de forma híbrida, es decir, intercalando. Hay una persona del otro lado de la cámara y hay una persona de forma presencial. Los dos están en la cámara y a la siguiente sesión vienen al consultorio o vienen al lugar de la entrevista. Todo esto configurando este elemento, pero vamos a comenzar con lo primero, con las partes de la entrevista. Y quiero comenzar con lo que nosotros conocemos como rapport. Rapport o empatía. Y este rapport o empatía nos permite trabajar de una forma diferente. Y es desde el saludo, desde que, como ya les comentaba, que el cliente sepa que lo estás esperando, que no estás esperando a nadie más, que no estás esperando una llamada, que no estás esperando a que él se vaya, que no estás ansioso porque llegue y se vayan, porque lo estás mirando a él, porque no estás esperando a una psicosis, no estás esperando a una neurosis, no estás esperando a una crisis de ansiedad, estás esperando a la persona. Y Eric Fromm, dentro de su libro El arte de escuchar, no es el arte de amar, el arte de amar también lo tiene, interesante el libro también. Eric Fromm comienza a trabajar un elemento importante y nos habla acerca de la escucha, el saber escuchar. Y escuchar es no solamente oír, sino estar atentos, estar paciente, estar esperando y visualizar también los recursos del paciente. Y no estoy hablando solamente de recursos económicos, sino estoy hablando también de recursos discursivos. Y esos recursos discursivos tienen que ver con si el paciente o el entrevistado nos va a contestar abiertamente. Va a haber ocasiones en que posiblemente el paciente no tenga los recursos para poder hablar y solamente conteste sí o conteste no. Conteste a veces o me siento bien o me siento mal. Y en ese entendido, pues eso también nos da información. Mi cliente no tiene los recursos para poderse comunicar. El rapport, la empatía, empatarnos con él, reconocerlo como persona. Y les comentaba Eric Fromm, comenta, ¿no? Yo soy asesino, yo soy neurótico, y entonces reconocer que nada de lo que en el paciente o en el entrevistado existe me es ajeno. Eso es la empatía. Y no desde el aspecto de sufrirlo,
de, yo también soy y tengo estas características. No, no, tiene que ver un poquito más allá. Significa conectar con el interior de la persona. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo trabajar ese interior de la persona? Y aunque se escuche algo budista, pero te tienes que vaciar de ti, te tienes que reconocer. Un maestro comentaba, "Mira, cuando soy terapeuta, me convierto en un terapeuta sin moral. ¿Un terapeuta sin moral? ¿Qué significa eso? Un terapeuta que no juzga si es bueno o malo. ¿Quién eres tú para juzgar si es bueno o malo lo que está haciendo tu paciente en ese momento? ¿Quién eres tú para hacer esa crítica? Entonces, el rapport es precisamente el momento en el cual las personas se sienten a gusto, se sienten y se crea una atmósfera cálida de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo y comprendido. Que se sienta cómodo, tranquilo y comprendido. Interesante, ¿no? Una atmósfera cálida de aceptación. Un lugar donde se sienta la persona a salvo. Y precisamente cuando llegues, este espacio es tuyo, este espacio es para ti, en él puedes hablar y puedes decir lo que tú quieras en el momento que tú lo consideres. Y un elemento más, la privacidad. Hácelo saber. Todo lo que se diga aquí se va a quedar aquí. No voy a revelar ninguna de las informaciones que tú me des si tú no lo autorizas, si tú no me lo pides. Porque suele suceder que cuando estamos en terapia, hay pacientes o clientes que no nos, que quieren decir algo a los demás y solamente mediante el psicólogo puede tener ese canal seguro para poderlo decir. El terapeuta pues ya verá las herramientas para poderlo comunicar, pero importante que se sienta a salvo, que se sienta comprendido y que también se pueda comunicar de manera abierta, sin temor a ser juzgado o criticado. Por eso, comentaba, un terapeuta sin moral. El entrevistador tiene esta responsabilidad de hacer que el entrevistador participe, claro, pero lo importante es que tú lo veas como una persona que puede, lo importante es que él te vea como una persona que puede ayudarlo, que te tenga confianza. El rapport es ese momento de la entrevista que se basa en la confianza, en el respeto y la aceptación mutuos. Y para ello, bueno, existen varios elementos, la mirada, la presencia, el sentirse acogido y demás. Entonces, la empatía es estar en sintonía con lo que está viviendo el paciente, con lo que está experimentando. Más adelante hablaremos acerca de elementos como son el contenido y como es la emoción. El contenido y la forma. El contenido es lo que existe y la forma es cómo se manifiesta por medio de las emociones, pero ese será en otro momento. Y vamos a comenzar con si ya recibiste a tu paciente, si hay un espacio agradable, se siente a gusto, entonces tendremos que comenzar con el desarrollo. De acuerdo con el esquema que el terapeuta dé, en qué te puedo servir, cuéntame qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema y preguntas
que generen precisamente ese inicio hacia el desarrollo, que también Colin lo comenta como una cima, como un elemento alto donde podemos visualizar estos elementos, los elementos inconscientes, los elementos que no se pueden verbalizar, los elementos que no se pueden concretar, los elementos que se han disociado porque no se puede asociar algo que duele, algo que permite sufrimiento y demás. Durante la época del cierre, perdón, del desarrollo, es importante que el terapeuta tenga una actitud interesante y es la actitud precisamente de escucha. Es lo más importante dentro del desarrollo, la escucha. Aunado a las preguntas, claro, si el paciente, si el cliente no tiene la capacidad para poder articular su discurso, el terapeuta puede apoyar con preguntas, con remembranzas, con aclaraciones, con elementos que vamos a ver en un momento más o que si es que nos da tiempo, si no, la siguiente clase, dentro del desarrollo. Y dentro de ese desarrollo, pues es importante escuchar. ¿Qué se escucha del paciente? Se escucha el discurso. Y en ese discurso se escucha la experiencia que ha tenido. Se escucha qué es lo que sufre nuestro paciente. Se escucha cuál es la percepción de la realidad que tiene nuestro entrevistado. Y el entrevistador, perdón, o el terapeuta, tiene que tomar en cuenta muchos elementos. Uno de los elementos que debe tomar en cuenta es la experiencia que tiene para poder comenzar a hilar todo ese bagaje interesante. Tiene que tomar en cuenta la formación que tiene, todo lo que aprendiste en la escuela, todo lo que sigues aprendiendo en los seminarios. Tienes que tomar en cuenta el contexto que la persona está viviendo y tienes que tomar en cuenta también la técnica de abordaje que estás ocupando. Depende de la escuela. Psicoanálisis, se dice que la intervención más sencilla es la que puede rendir más fruto, ¿no? Lo que comentaba Freud, interpretación de los sueños, interpretación de no verbal, los lapsus lingüe, la integración de discurso, discursiva. Entonces, dentro del desarrollo, el terapeuta tiene que escuchar y generar un producto fruto del proceso, un producto fruto del desarrollo. Y mientras el cliente habla, el terapeuta va generando en su mente, va hilando cabos, va buscando aspectos que el paciente dice, que comenta, cómo lo comenta, cuándo lo comenta, silencios y demás, de acuerdo a la escuela, claro, pero regularmente es lo que sucede. Y genera algo. Puede ser una pregunta, puede ser una aclaración, puede ser que el terapeuta diga, oiga, ¿puede hablarme más del tema? Puede ser, no escuché adecuadamente o el contexto, quiero saber si estoy entendiendo. Usted me dice que ha vivido con su pareja durante 45 años, pero que no lo conoce. ¿Qué no conoce de él? Y entonces, eh, el terapeuta, el entrevistador, genera algo que le ayuda al paciente, que le ayuda al entrevistador, que le ayuda al consultor, a quien viene a nuestra consulta, que le ayuda a entender lo que está sucediendo y le da sentido a lo que está pasando. Encuentra qué está sucediendo, lo entiende.
y le permite adquirir sentido a lo que está experimentando, le da sentido a lo que siente, le da sentido a su tristeza, le da sentido a su nerviosismo, le da sentido a su ansiedad, le da sentido a su dolor, le da sentido a su tristeza. Le da sentido al síntoma. Dentro del proceso en presencia, que ya es dentro de la entrevista, se nos permite trabajar de una forma profunda, comenzar de la superficie e ir poco a poco a lo profundo. Es como el trabajo de un buzo. Dentro de la analogía psicoanalítica existe la analogía del iceberg. Ustedes han visto un iceberg, después el mar, y en la parte de abajo, debajo del mar, existe la otra parte del iceberg, y se analiza que en la parte superior es lo consciente y en la parte inferior al mar está el preconsciente y está el inconsciente. Bueno, algo semejante sucede en la terapia, algo semejante sucede en la entrevista, algo semejante. El terapeuta, el entrevistador, posibilita al entrevistado hacer consciente al inconsciente, reconocer su criterio, visualizar, y no solamente es vomitar, escupir, decir, hablar de lo que yo pienso, siento y digo. Porque dentro de este proceso de escucha existe una escucha sin crítica, sin juzgar, una escucha pasiva. Y esa escucha pasiva tiene que ver con solamente escuchar, sin hacer ninguna elaboración. Pero también el terapeuta tiene que hacer una escucha activa, una escucha que le permita elaborar algo que le ayude y le dé sentido al paciente en lo que está sucediendo. Dentro de las etapas de la entrevista, pues están estos elementos que nos permiten visualizar que estamos avanzando, y también tener un bagaje importante de literatura y de preguntas. Si no eres un terapeuta experto, si vas iniciando en internet, existen muchísimos machotes de preguntas. Investígalos, preguntas circulares. En lo particular, a mí me encantan las preguntas circulares, son las que más realizo, ¿no? ¿Qué pensaría tu esposo si le dices que? ¿Qué sucedería si, qué pasaría, qué pensaría, qué haría tu hijo si tú actúas de tal forma? Y entonces comienzas a hacer que el cliente, que el entrevistado, piense no solamente en sí mismo, sino en el otro. Las preguntas milagro, por ejemplo, ¿no? Imagínate que el día de hoy te vas a dormir y mañana este problema que tienes desaparece. ¿Qué tuvo que suceder para que desapareciera? El arte de preguntar es una gama interesante. Y bueno, podemos ir viendo poco a poco más adelante. Quisiera comenzar a trabajar porque vamos a ver la entrevista psicoanalítica, vamos a ver también la entrevista, aparte de la psicoanalítica, vamos a ver la, em, los elementos clínicos, laborales, educativos y algunos otros más que están dentro de estos elementos.
Entonces, necesitamos elaborar una empatía avanzada, una empatía que no solamente se quede en el ponernos en el zapato de los demás, sino ir más allá, caminar algunos kilómetros dentro de las sandalias, y para esa empatía necesito un seguimiento personal, una autorreflexión. Dentro de la cima y del desarrollo necesito no solamente escuchar, sino generar una metacognición, ir más allá de lo que conozco, vaciarme de lo que conozco y escuchar, y a partir de ahí, de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que tengo, de acuerdo a mi formación, de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo demás, elaborar algo que pueda ayudarme a mí y que pueda ayudar al otro. Términos aclarativos, términos discursivos, términos de remembranza, términos que me puedan ayudar. Y por último, dentro del cierre, pues tenemos que visualizar algo más. Tenemos que visualizar que en la tercera fase, que es el cierre de la entrevista, el objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas. Estoy hablando del rapport y de la cima o desarrollo. Dentro de esta etapa, de esta fase de cierre, fase final, se generan las indicaciones que el entrevistador, que el terapeuta va a dar al cliente, que va a dar al paciente. Se realiza un resumen de lo que sucedió. Bueno, usted me comparte que durante 40 años ha vivido con su esposo y que al principio me comentaba usted que no lo reconocía. Sin embargo, a lo largo de la entrevista se ha dado cuenta, usted lo ha expresado, que conoce alguna parte de él y que hay zonas que no ha explorado. Y como parte de lo que usted generó, existe este ejercicio de estar con él 10 minutos diarios para preguntarle sus gustos, iniciando con algo superficial para irse a algo más profundo. En este cierre también se da la fecha próxima de la cita, de la terapia, de la entrevista. Y también en esta etapa de cierre se le ofrece al cliente la oportunidad de aclarar algunas situaciones que posiblemente se malentendieron, y se brinda también la posibilidad de comunicar cualquier información que le hubiera quedado al cliente retenida. ¿Gusta aportar algo más? ¿Tiene alguna duda? ¿Existe algún tema en el cual le pueda apoyar? Entonces, si existe alguna información que hubiera quedado retenida por diversos motivos en el cliente, este momento es importante, la fase final, el cierre. Y para ello, pues el cliente, el entrevistador, el terapeuta tiene que llevar un cronómetro interesante y permitirse a lo mejor 10 minutos antes de terminar la consulta, de terminar la entrevista, comenzar con esta fase, porque posiblemente esos 10 minutos sean los exactos para que la persona comience a trabajar. Si el cliente comienza a ampliarse, el terapeuta puede comentar: el tiempo de la terapia se ha acabado. Le invito a que este tema lo abordemos la próxima sesión. Si necesita algún momento, algún espacio para poder hablar, o si es muy urgente, podemos agendar otra cita, una cita más cercana a la que se ha programado. Estas son las fases de la entrevista, las etapas de la entrevista. Les invito a que las analicen y a que hagan su apunte, que hagan estos elementos importantes. Vamos a hablar de algunos otros elementos más tarde, más adelante. Mientras tanto, agradezco mucho su tiempo, agradezco que están